Hace mucho tiempo, experimenté lo más aterrador que jamás pensé que viviría. Fue algo que desearía poder deshacer o dejar de ver, algo en lo que nunca creí que me metería. Mi familia y yo fuimos de vacaciones de camping al Bosque Nacional de Ouachita hace unos 10 años. En aquel entonces, era solo un niño, y bastante curioso, por cierto. Mis pobres padres siempre tenían que decirme que me quedara cerca de ellos y que dejara de alejarme cada vez que íbamos a Walmart, por ejemplo. En segundos, yo ya estaba explorando todos los productos y artículos de cada pasillo. Debo decir que tuve bastantes regaños por mi comportamiento, pero mi curiosidad siempre fue parte de mí. Sin embargo, sé que ahora debería haber escuchado a mis padres. El primer día que fuimos de camping, después de armar nuestra tienda, mi familia y yo decidimos caminar por algunos de los senderos de la zona. El lugar era hermoso y cautivador, con árboles más altos que la vida misma. Estaba disfrutando al máximo, simplemente caminando junto a la vida silvestre. Había pájaros cantando por todas partes, como si la naturaleza no le importara que estuviéramos allí. Seguía su ritmo propio, igual que lo hacía antes y después de que estuviéramos allí. Los senderos eran más largos de lo que pensaba. Caminamos durante 20 minutos y nunca regresamos, ni nos dirigimos hacia el campamento. No me importó. Había tanto por ver que me costaba entender lo grande que eran estos bosques. Yo era joven y no pensaba que tanta tierra pudiera estar tan deshabitada. Durante nuestra caminata, de repente, escuché el canto de pájaro más extraño que había escuchado en mi vida. Me recordó a un chotacabras, pero más profundo y con una duración mucho más larga. Al final del canto, el sonido parecía vibrar o temblar, si tuviera que describirlo con otras palabras. Lo más interesante de este sonido, para un niño como yo, era que parecía venir de un arbusto al lado del sendero. Tenía que ver esto. Tenía que ver este pájaro raro que sonaba como un chotacabras especialmente gordo. Corrí hacia el arbusto sin pensar que podría asustarlo. Por supuesto, mis pasos ruidosos obligaron a algo a volar del arbusto. No voló hacia el arbusto, sino quizás a unos 12 pies detrás de él, pero yo estaba decidido. Esta vez, caminé de puntillas y continué hacia ese arbusto. Sin embargo, nunca vi que algo volara de ese arbusto. Cuando lo busqué, no vi al pájaro por ninguna parte. Busqué en los arbustos cercanos también, solo por si acaso lo había perdido mientras me evadía, pero no había nada. Me rendí y decidí volver a la caminata. Sin embargo, cuando me di la vuelta, no pude ver el sendero. En lo que debían haber sido 90 segundos como máximo, no solo había perdido de vista a mis padres, sino que había perdido por completo el sendero. Instantáneamente, mi corazón comenzó a latir locamente en mi pecho ante la idea de lo que acababa de hacer, de lo que podría pasarme. Lo primero que hice fue llamar a mis padres. No podían haberse alejado mucho, ¿verdad? Aparentemente, estaba equivocado. Por mucho que gritara, no obtuve respuesta. ¿Cómo era posible? Incluso si estuvieran a 1 milla de distancia, ¿no me oiría alguien allá afuera? Pronto descubrí que estaba llorando incontrolablemente, corriendo en direcciones que suponía eran las correctas, pero en general debía haber empeorado mi situación. Tal vez debería haberme quedado quieto. No estaba seguro. Todo a mi alrededor comenzó a verse amenazante de repente. Ya no era un mundo de ensueño. El bosque se había convertido en una pesadilla, mi pesadilla. Habían sido las 5 de la tarde cuando comenzamos nuestra caminata, pero las horas debieron haber pasado rápidamente porque, antes de darme cuenta, antes de quererlo, el sol se estaba poniendo, y pronto me vi inmerso en la oscuridad. Esta experiencia ya suena como una historia de terror, pero lo que voy a contar a continuación tomará un giro hacia lo extraño e inexplicable. Cuando pensé que toda esperanza estaba perdida, de repente, la luz de la luna llena reveló una figura a lo lejos, una silueta que parecía humana. Estaba emocionado. Me estaban rescatando. Alguien estaba allí,
Alguien me había encontrado. Quien sea que fuera, estaba a unos 25 metros de distancia, pero luego lo escuché hablar. ¿Tienes hambre? Fue entonces cuando mi alegría se convirtió de nuevo en temor, y terror llenó mi corazón porque la voz no era correcta. No era la voz de una persona en absoluto. Era un gruñido profundo y gutural que de alguna manera formaba palabras audibles. Hablaba palabras, pero parecía no entender lo que decía, como si solo estuviera repitiendo lo que había escuchado antes. Entonces, lo que sea que fuera, comenzó a caminar hacia mí. Me di la vuelta y corrí con todas mis fuerzas, pero después de todo el llanto, el estrés y la sed que había experimentado, estaba exhausto. Aún así, los pensamientos de lo que podría pasarme si esa cosa me alcanzaba, me empujaron más allá del dolor. Ni siquiera estaba mirando hacia adelante. Mantenía mis ojos en la alta figura oscura que parecía acercarse rápidamente. De repente, me vi obligado a detenerme. Había chocado con algo. Había estado corriendo tan fuerte que chocar con lo que sea que fuera, me había quitado el aliento. Miré hacia arriba y, de pie sobre mí, había un hombre que nunca había visto antes. Me apuntó con una linterna en la cara. Poco a poco comencé a escuchar los gritos y llamadas a mi alrededor. La gente llamaba mi nombre. El hombre gritó a los demás, ¡aquí! Y los pasos comenzaron a apresurarse hacia mí. Miré detrás de mí, esperando ver esa figura alta y oscura a solo segundos de distancia, pero había desaparecido por completo. Los árboles eran delgados aquí, así que no había forma de que pudiera haberse escondido tan rápido, pero de alguna manera había desaparecido. Me reuní con una madre llorando y un padre aliviado. Me estaban dando barras de granola y una botella de agua, haciéndome pregunta tras pregunta. Estaban tan asustados, pero yo estaba bien, solo herido mentalmente. Eso era todo. Luego, otro hombre se acercó a mí. Llevaba puesto equipo de senderismo y una mochila. Estaba muy en forma y tenía una expresión muy seria en su rostro. Se arrodilló frente a mí y me hizo algunas preguntas. Preguntas como si me había lastimado y qué me había hecho alejarme de la seguridad de mis padres. Luego me preguntó algo extraño. Me preguntó si había visto algo. Yo era un niño asustado, así que cuando me preguntó esto, me puse nervioso. Sentí que estaba en problemas por varias razones. Sabía que estaría en problemas por alejarme, pero ahora este hombre me hacía pensar que la figura que había visto no debía ser vista. Sintiéndome culpable por cualquier razón, le mentí. Le dije que no sabía de qué estaba hablando. Pero él continuó explicándome algunas cosas. Esto es lo que dijo, como lo he recordado todos estos años. Siempre quédate con el grupo y nunca seas el último en la fila. En el momento en que pusiste un pie en ese sendero, estabas perdido. No fue un accidente. Hay cosas en estos bosques que saben cómo llevarse a la gente, saben cómo separarte sin ningún problema. Cuando estas cosas te quieren, no hay escapatoria. Tienes suerte de que te hayamos encontrado. Mi madre y mi padre comenzaron a verse muy preocupados por el hecho de que este hombre hablara así a un niño que acababa de experimentar la peor cosa de su vida, pero yo estaba intrigado y horrorizado al mismo tiempo. Se levantó, vio las caras confundidas de mis padres y continuó. He estado haciendo búsqueda y rescate durante la última década. Les contó las historias, las cosas que había visto. A veces pienso que sería más seguro dejar estos bosques a sí mismos. Entonces, el hombre se dio la vuelta y se fue. Fue la conversación más misteriosa que había tenido. Hasta el día de hoy, nunca olvidaré lo que vi y aún me pregunto qué podría haberme pasado si ese equipo de búsqueda y rescate no me hubiera encontrado cuando lo hizo. Tengan cuidado en los bosques. Las palabras de ese oficial pueden sonar locas para la mayoría de la gente, pero ahora realmente creo, que hay algo ahí afuera y no tiene las mejores intenciones para nosotros. Mi hermano mayor, Gregory, era un ávido voluntario en varias actividades.
Solía ofrecerse como voluntario en nuestro colegio local cuando organizaban olimpiadas especiales. También iba al refugio para ayudar a servir comida a las personas sin hogar. No diría que era una cocina de sopa, ya que por aquí servimos sándwiches. Muchas personas consideraban a mi hermano como una buena persona, y yo definitivamente estaría de acuerdo. Como su hermano menor, no recuerdo muchos momentos negativos con él. Nunca empezaba peleas conmigo. Lamento decir que en cualquier pelea que tuviéramos, yo era usualmente el que las empezaba. Siempre era algo sobre lo que él tenía y yo quería. Tenía un poco de tendencia a quererlo todo cuando era niño. Bueno, una vez, Gregory tuvo lo que él llamó una experiencia de vida. Sucedió cuando se ofreció como voluntario para ser parte de un equipo de búsqueda de un niño desaparecido en el bosque cercano. Este bosque rodeaba nuestra pequeña comunidad en los suburbios, y yo crecí en un pequeño patio trasero que daba hacia una imponente línea de árboles. Siempre tuve miedo de esos bosques, incluso cuando mi mamá me decía que me mantuviera alejado. No había necesidad de decirme eso, una vez que decía que no iría cerca de esos árboles. Pero un niño más joven tenía una idea diferente, porque un niño pequeño se perdió en el bosque justo más allá de su casa. Había estado desaparecido durante unas 3 horas para cuando llegamos. Los padres estaban en pánico, y la policía y los bomberos trabajaban juntos para buscar en el bosque. Aceptaban cualquier voluntario que estuviera dispuesto y capaz. Por supuesto, mi hermano se lanzó sin dudarlo. Le dieron un chaleco naranja para que fuera más fácil de ver en caso de que él mismo se perdiera. Luego entró y mis padres y yo esperamos en el borde de ese bosque, llenos de suspenso. Esperamos allí durante unas 2 horas antes de tener que irnos a casa para que mi papá volviera adentro y para que pudiéramos comer algo antes de irnos. Antes de salir, le mandamos un mensaje de texto a mi hermano para hacerle saber que nos llamara cuando terminaran. Con suerte, encontrarían al niño y podríamos llevar a mi hermano de regreso a casa en poco tiempo. A medianoche de esa misma noche, nos quedamos despiertos esperando a mi hermano. Había estado desaparecido durante unas 8 horas, y ya estábamos más que preocupados. Pero la puerta se abrió en el último minuto y todos nos levantamos para saludar a Gregory. Teníamos preguntas que hacerle y necesitábamos saber si estaba bien. Bueno, todo parecía raro. Quiero decir, mi hermano no es el tipo de persona que ignora los mensajes. Sin embargo, nunca llamó para que lo recogiéramos. Y cuando le preguntamos cómo llegó a casa, simplemente dijo, caminé. Se quedó allí en la puerta principal, tranquilo, y no nos miraba a los ojos. Algo estaba mal con Gregory. Nunca en mi vida lo había visto actuar así. Después de calentar algo de comida en el microondas, llevó su cena tarde a su habitación, cerró la puerta y no salió hasta la tarde del día siguiente. Intentamos obtener respuestas de él, pero simplemente nos ignoraba. Mi mamá estaba preocupada y mi papá estaba un poco enojado. No creo que ninguno de nosotros supiera realmente cómo manejar esa situación. Gregory nunca fue un niño problema, y podía decir que mis padres no sabían qué hacer. Terminamos obteniendo la mayoría de nuestras respuestas de las noticias, que mi madre miraba ávidamente, hasta que tuvimos actualizaciones sobre la historia del niño desaparecido. Aún no habían encontrado al niño y la policía aún investigaba. Pobre familia, murmuraba mi madre mientras continuaba viendo el reporte. Pero sinceramente, estaba más preocupado por mi hermano. Pensé que si no hablaba con nuestros padres, tal vez hablaría con su hermanito. No podía hacer daño intentarlo, ¿verdad? Toqué la puerta de su habitación, pero no hubo respuesta. Siendo un niño terco, revisé la perilla y no estaba cerrada con llave. Entré y lo vi acostado en su cama, mirando hacia la pared. Obviamente me había escuchado entrar, pero parecía no importarle. Me aseguré de cerrar la puerta detrás de mí y luego me senté en su pequeña silla ovalada. ¿Qué pasó allá afuera?, le pregunté. Pero él no dijo una palabra. Persistí. Gregory, háblame. ¿Qué pasó?
Estaba curioso y preocupado. Era difícil ocultar esos sentimientos en mi voz. No lo encontramos, dijo en un tono monótono. Lo sabemos, respondí. Acabamos de verlo en las noticias. Encontramos partes de él, sin embargo, dijo con el mismo tono sin emociones. Partes de él. Mi estómago se revolvió ante la idea. ¿Qué había visto mi hermano? Continuó. Sangre, pedazos de carne. Eso es lo que vi, en la misma área donde había entrado al bosque. Luego comenzó a sonar más emocional. Él solo tenía 4 años. Se sentó en su cama y me miró. Los padres de ese niño deben estar destrozados, o en negación. No los culpo. Miró hacia el suelo y dijo una última cosa. ¿Qué diablos hay en esos bosques que haría eso a un niño? Crecimos aquí y nunca he visto algo así suceder. Me quedé atónito al ver a mi hermano así. No sabía qué decir. Así que él se acostó nuevamente y permaneció en silencio el resto de la noche. El cuerpo del niño nunca fue encontrado, y eventualmente mi hermano salió de su estado de trauma y depresión. Era alguien que quería ayudar más que nada, pero entró en esos bosques solo para ver el horror de la persona a la que debía salvar. Fue una causa perdida desde el principio. Lo extraño es que nunca habíamos tenido ni siquiera coyotes en esos bosques, así que realmente me hace preguntarme qué le pasó a ese niño, quién o qué se lo llevó, qué fue lo que lo destrozó. Lo que más me asusta, para ser completamente sincero contigo, es la idea de que lo que sea que haya hecho esto, aún esté ahí afuera. Después de esa noche, las cosas cambiaron para Gregory. Solía ser tan enérgico y positivo, siempre dispuesto a ayudar a los demás, pero después de esa experiencia, algo se apagó en él. Pasó días en su habitación, apenas hablando con nosotros, evitando a todos. Mi mamá estaba preocupada y mi papá, aunque no lo demostraba mucho, también lo estaba. Habíamos escuchado sobre el trauma, sobre cómo las personas podían cambiar después de presenciar algo tan terrible, pero verlo en mi propio hermano era completamente diferente. Intentamos llevarlo a terapia, pero se negó rotundamente. Decía que no quería hablar de eso, que solo quería olvidar. Pero yo sabía que no podría olvidarlo tan fácilmente. Ninguno de nosotros podría. Pasaron semanas, luego meses. Gregory comenzó a salir más de su habitación, pero seguía siendo distante. A veces lo veía mirando por la ventana hacia los bosques, con una mirada vacía en los ojos. Me rompía el corazón verlo así. Nunca volvió a ofrecerse como voluntario después de eso. Incluso cuando la comunidad organizaba eventos, él se quedaba en casa. Decía que estaba ocupado, pero yo sabía que era más que eso. Había perdido algo dentro de sí mismo en ese bosque, algo que nunca podría recuperar. Nuestra familia nunca volvió a ser la misma después de esa noche. Había una tensión constante en el aire, como si todos estuviéramos esperando que algo más sucediera. Mis padres trataban de seguir adelante, de ser fuertes por nosotros, pero yo sabía que también estaban afectados. A veces me preguntaba si debía haber seguido a Gregory al bosque esa noche. Tal vez si hubiera estado allí, podría haber hecho algo. Podría haber evitado que viera lo que vio. Pero sabía que no podía cambiar el pasado, solo podía seguir adelante. A medida que pasaba el tiempo, Gregory comenzó a sonreír de nuevo, a reírse de vez en cuando. Pero siempre había una sombra en sus ojos, un recordatorio constante de esa noche en el bosque. Nunca hablamos mucho sobre lo que sucedió, pero a veces, en las noches tranquilas, podía escucharlo murmurar en sueños. Decía cosas sobre sangre y pedazos de carne, sobre el niño perdido en el bosque. Esa noche en el bosque cambió a mi hermano para siempre. Ya no era el mismo chico alegre y valiente que solía ser. Había visto el lado oscuro de la vida, algo que ninguna cantidad de voluntariado podía prepararlo. Y aunque la pregunta de qué pasó con ese niño y qué acecha en esos bosques aún permanece sin respuesta, sé que mi hermano nunca será el mismo. Algo se perdió en él esa noche.
algo que nunca podrá recuperar. Y yo, como su hermano menor, siempre estaré aquí para él, para recordarle que no está solo, que estamos juntos en esto, pase lo que pase. Cuando era joven, a los 16 años para ser exacta, tuve una experiencia que ha dejado un impacto masivo en mi vida. En aquel entonces, medía alrededor de 1.60 metros y pesaba unos 50 kilos. He estado caminando y haciendo senderismo toda mi vida. Vivo en un remoto pueblo agrícola en Inglaterra y, en su mayor parte, el lugar era aburrido y monótono. Sin embargo, una de las cosas que más disfrutaba era unirme a la unidad local de búsqueda y rescate. Disfrutaba aprendiendo y ayudando a la gente, y me daba algo que hacer además de ir a la escuela y regresar a casa. Fue allí donde conocí a mi único amigo, llamémoslo Lucas. Era un chico de la escuela por el que todas las chicas suspiraban, pero yo nunca lo vi así. Medía alrededor de 1.98 metros y era un gran fanático del gimnasio al que le encantaba hacerme bromas. Era pleno verano y había pasado todo el día en la sede de búsqueda y rescate estudiando mapas del área local. Mis ojos comenzaban a cansarse, así que decidí tomar un descanso y fui a la máquina expendedora de refrescos para tomar algo. Estaba a punto de sentarme para tomar un trago cuando recibimos una llamada de emergencia por la radio. Había una pareja desaparecida que fue vista por última vez yendo hacia el Cañón del Diablo, el lugar más peligroso y solo apto para excursionistas experimentados. Debería saberlo. Había estado allí antes y terminé rompiéndome el brazo. Nos preparamos rápidamente y luego tuvimos una reunión informativa. Estábamos todos listos y en camino en 25 minutos. Por suerte para nosotros, habían dejado su teléfono encendido, así que la policía local rastreó la llamada. Mi padre no estaba muy feliz con que fuera allí. Él es el jefe de policía de nuestro pueblo, y me dio una advertencia muy seria para que me mantuviera con el grupo. Cuando finalmente llegamos a las colinas, era crepúsculo y estábamos perdiendo la luz del día. Tomamos la ruta norte que nos llevaba por la espina dorsal de las colinas. Habíamos estado caminando y escudriñando con nuestras linternas en todas direcciones, cada valle y detrás de cada roca, pero no encontrábamos nada. Comencé a entrar en pánico y rezaba para encontrarlos pronto. Ahora la oscuridad había caído y estábamos rodeados de colinas oscuras y sombrías. Me adelanté para mirar la cascada donde a los adolescentes les gusta reunirse y beber cerveza, pero no estaban allí. El viento parecía intensificarse mientras regresaba abajo. Me apresuré para alcanzar al grupo mientras ajustaba mi sudadera a mi cuerpo. No estaba preocupada. Había estudiado y caminado todo ese sendero 1.000.000 de veces, así que nunca me sentí asustada. Lo peor que teníamos por aquí realmente eran los zorros. Podrían saltar de la nada, pero instantáneamente huirían de ti. Encontré un palo en el camino y lo tomé para ayudarme a atravesar el terreno. Supuse que el grupo debía estar esperando en el claro que había más adelante, así que me dirigí allí y me sorprendió ver que todos los desechos muertos habituales que solían llenar el suelo habían desaparecido. Toda el área estaba limpia, lo cual era extraño, porque no se suponía que nadie interfiriera con eso. Se suponía que debíamos dejar que la naturaleza siguiera su curso. Por ejemplo, si un árbol caía en el bosque, no debíamos moverlo a menos que, por supuesto, bloqueara un camino o sendero. Mientras me acercaba, pude ver un débil resplandor de fuego y luego vi que se había hecho un círculo claro en el suelo, con piedras colocadas alrededor del fuego. No vi a nadie, y era ilegal dejar un fuego ardiendo sin supervisión en estas partes. De hecho, hacerlo acarrearía una fuerte penalización. Estaba distraída por esto y estaba considerando informarlo cuando algo me sacó de mis pensamientos. Vi movimiento más adelante entre los árboles. Vi 4 figuras, todas ellas vestidas con túnicas verdes oscuras con capucha. Caminaban, pero mientras lo hacían, se balanceaban de un lado a otro, y al menos uno parecía estar murmurando,
aunque lo hacían demasiado bajo como para que pudiera escuchar exactamente qué era. Me quedé helada. No podía correr. Levanté mi palo de senderismo frente a mí, como si este pequeño palo pudiera salvarme de estos hombres. Pero no sabía qué querían de mí. Justo cuando volví en mí, sentí un toque muy suave en mi hombro. Me di la vuelta para ver a un caballero mayor de mediana edad, sonriendo hacia mí. Tenía los dientes más perfectos que había visto en mi vida. Eran de un blanco brillante, y hablaba en un tono suave y bajo. Hola, nosotros, mis amigos y yo, hemos estado preguntándonos dónde estabas. Te hemos estado esperando, dijo. Me quedé petrificada. No sabía de qué estaba hablando este hombre. Nunca lo había visto antes en mi vida, y ciertamente recordaría esa sonrisa suya. Traté de sonar valiente y decir algo como, mantente alejado de mí, pero en lugar de eso, terminé tartamudeando. Esto solo hizo que él sonriera aún más. Luego dijo algo más. Hemos estado esperando a una chica joven y pura, que necesita aprender algunas lecciones asombrosas. Él simplemente no dejaba de sonreír. Me sentí enferma. Extendió la mano para ponerla en mi hombro, pero grité y le pateé. Creo que le di en la rodilla y luego salí corriendo. No sabía de qué estaba hablando, pero él daba las peores vibraciones. Corrí cuesta abajo por la pendiente de un río. Resbalé y me raspé las rodillas. Me quedé allí en el agua hasta que escuché los cantos acercarse cada vez más y más fuerte, y pronto empecé a oír movimiento en la parte superior de la pendiente por la que acababa de bajar. Me levanté, temblando mientras trataba de moverme. Conocía cada giro y cada camino, pero se estaban acercando rápidamente. Estaba en pánico, pero entonces reconocí el lugar en el que estaba, y de repente supe a dónde ir. Pude rehacer mis pasos, lo que me llevó de regreso al comienzo del sendero. Justo cuando doblé la esquina, vi luces azules parpadeantes y a mi padre liderando a un grupo de oficiales subiendo los escalones. Salté hacia él, llena de alegría de verlo. Todo lo que pude musitarle fue que había hombres malos allí arriba y que no sabía qué querían hacerme. Enterré mi cabeza en su hombro y él envió a sus hombres adelante. Me sostuvo la cabeza y me calmó mientras bajábamos la colina. Cuando llegamos abajo, me calmé lo suficiente como para contarle lo que había sucedido. Me senté en la parte trasera de su coche de policía con mi perro Arthur. Era un perro policía jubilado, un pastor alemán, y me hacía sentir segura y protegida. Lamentablemente, no encontraron a los hombres que vi esa noche, pero sí encontraron un trozo de tela verde rota de sus túnicas y vieron el lugar que habían preparado, ya que dejaron el fuego allí ardiendo sin supervisión. Cuando fui lo suficientemente mayor, me mudé lejos de esa área. Ahora tengo mi propia familia. Terminé casándome con Lucas y tenemos 2 hermosos hijos. Y aún así, nunca me separo de su lado cuando salimos a caminar. Mi primo Joaquín era el tipo de persona que no salía de casa para ir al bosque, sino que salía del bosque para regresar a casa. Acampaba constantemente. A menudo iba a trabajar después de despertarse en una tienda de campaña junto al arroyo. Le encantaba absolutamente estar allí afuera. Desde que éramos niños, Joaquín siempre me pedía que saliera a jugar con él, aunque le costaba un poco convencerme de dejar mi GameCube. Básicamente, toda su vida Joaquín vivió allí afuera. Creo que si no fuera tan peligroso, probablemente dejaría la civilización para siempre y viviría en esos bosques. Una vez, pidieron a Joaquín que formara parte de un grupo de búsqueda y rescate. Verás, algún niño se había perdido en esos mismos bosques donde Joaquín llamaba hogar. Así que Joaquín decidió usar su experiencia allí afuera para ayudar a ese niño, pero lo hizo todo mal. Verás, Joaquín pensaba que estaba haciendo lo correcto al separarse del grupo para cubrir más terreno. Debido a esto, terminó abandonando por completo al grupo en busca del niño durante toda la noche. Aunque después de unas 4 horas,
El grupo había encontrado al niño, pero no tenían forma de comunicarse con Joaquín para decirle que la búsqueda había terminado. Tenía buenas intenciones, pero podía ser un poco terco. Mientras Joaquín buscaba en el bosque esa noche, pronto se encontró rodeado de ruidos extraños. Dijo que sonaba como aullidos profundos, bajos y lentos. Estaba acostumbrado a escuchar a los coyotes casi todas las noches. Solía quedarse dormido escuchándolos aullar entre ellos y haciendo que los perros en la ciudad cercana ladraran. Pero lo que sea que estuviera aullando esa noche, era definitivamente diferente. No sonaba en absoluto como un coyote. Además, se había adentrado más en el bosque de lo que estaba acostumbrado. Había estado llamando al nombre del niño, pero estos aullidos lo asustaron y tenía miedo de hacer demasiado ruido. Empezó a sentir que lo estaban observando y vio siluetas moviéndose entre los árboles. Para entonces, había girado hacia el pueblo. Sentía que si se quedaba allí afuera por mucho más tiempo, se estaría poniendo en peligro. No pasó mucho tiempo antes de que empezara a ver ojos. Ojos amarillos que reflejaban la luz a su alrededor. Lo peor de todo era que aparentemente estos ojos estaban a la altura de sus ojos. Eran animales altos, lo que fueran. Sintió que no tenía otra opción que correr. Escuchaba pasos a su alrededor en el bosque, pero corrió más rápido de lo que jamás había corrido hasta quedarse sin aliento en medio del camino. Desde entonces, no ha vuelto tan adentro en el bosque. Todavía acampa, pero ya no va sin el arma que compró después de esa experiencia. Conozco a Joaquín y nunca lo he visto tan asustado como cuando cuenta esta historia. Trabajaba para el Servicio de Parques Nacionales, en un estado del que preferiría no hablar, ya que sé que cuando los guardaparques comparten historias como estas con demasiada gente, atraen la atención equivocada. Si algo, quiero que esta breve historia sirva como una advertencia. Los bosques son peligrosos. Simplemente no quiero que esto sea una invitación para los buscadores de emociones. Llevo trabajando con el Servicio de Parques Nacionales unos 5 años hasta ahora. No es mucho tiempo en el gran esquema de las cosas, pero es suficiente para haber visto bastantes rarezas. He participado en muchas misiones de búsqueda y rescate, la mayoría de las cuales, me complace decir, terminaron con éxito. Las personas se pierden en estos bosques, pero la mayoría no se alejan demasiado. Sin embargo, a veces te encuentras con esas personas que no se quedan quietas, ya sea que sean jóvenes, temerarios, o que crean saber lo que están haciendo al intentar salvarse después de haberse perdido. En una ocasión, un hombre de mediana edad se había perdido mientras hacía senderismo en algunas de las rutas más profundas. Habíamos estado buscándolo durante 3 o 4 horas. Los helicópteros ya habían hecho varios sobrevuelos sin éxito. Un colega y yo nos adentramos en los bosques más densos, descendiendo hacia un pequeño arroyo. Pensamos que tal vez el hombre había bajado en busca de agua y terminó perdiéndose aún más. Mientras más nos adentrábamos en ese pequeño valle, más escuchábamos esos crujidos en los bosques detrás de nosotros. Nunca era un buen sonido, porque cuando sonidos como esos comienzan a seguirte por los bosques, es algo que quiere mantenerse cerca de ti. Los sonidos seguían llegando y acercándose por segundo. Pronto comenzamos a escuchar lo que parecían ser una docena de juegos diferentes de pisadas a nuestro alrededor. No teníamos muchos avistamientos de lobos en la región, y cuando los teníamos, usualmente eran coyotes o perros salvajes confundidos como lobos. Por lo general, todo lo que teníamos por aquí eran montañas y ocasionalmente un oso, pero esto no era ninguno de esos. En ese momento, incluso yo asumí que una manada de coyotes o incluso lobos nos acechaban. Luego se puso peor. De repente, escuchamos esos gritos, aterradores, como si alguien estuviera siendo desgarrado. Resonaron por todo el bosque y las montañas, y no puedo enfatizar lo suficiente lo fuertes que eran esos gritos. Estaba seguro de que habíamos encontrado al hombre perdido. Estaba seguro de que para cuando llegáramos allí,
estaría muerto. Corrimos hacia el ruido a toda velocidad, ignorando las pisadas a nuestro alrededor. Correr así de repente seguramente activaría los instintos depredadores de cualquier animal que nos estuviera acechando. Pero teníamos que encontrar a este hombre, y, si era necesario, mi colega llevaba una pistola en la cadera. Después de correr unos 70 metros en la dirección del ruido, los gritos no cesaban. Tropezamos con un claro y vimos una figura inclinándose junto al arroyo. La figura se volvió hacia nosotros al escuchar nuestra obvia presencia cuando irrumpimos entre los árboles. Era un hombre de mediana edad, bebiendo agua del arroyo. Se levantó y caminó hacia nosotros diciendo una y otra vez: «Gracias a Dios, gracias a Dios, pensé que estaría perdido aquí para siempre». Le preguntamos al hombre si estaba herido, mirándolo en busca de lesiones, pero para nuestra sorpresa, estaba completamente bien. No estaba herido en lo más mínimo, solo sediento y hambriento. «Entonces, ¿por qué gritaste así?», le pregunté. Él me miró confundido. Grité. «¿Qué?». «Dejé de gritar hace horas, mi voz estaba empezando a fallar por un momento», respondió. «Bueno, ¿no escuchaste esos gritos?», le preguntó mi compañero. «¿Qué quieres decir?». «No escuché nada. Estaba tranquilo aquí, bueno, hasta que escuché pisadas corriendo por los bosques, y luego ustedes aparecieron», dijo el hombre. Mi corazón se detuvo en seco. ¿Cómo podría alguien en todo el valle no haber escuchado esos gritos? Sonaban como si alguien estuviera muriendo. Había sollozos en esos gritos, casi podías sentir el dolor y las lágrimas en ellos. ¿Cómo podría alguien haberlo pasado por alto? Conseguimos agua limpia para el hombre, y luego nos pusimos en contacto con el resto del equipo para que vinieran a nuestra ubicación. Todo fue tranquilo desde entonces. Hasta el día de hoy, no sé qué fue ese grito. He escuchado todo tipo de sonidos en la naturaleza. He escuchado muchos leones de montaña y panteras en mi tiempo, pero nada suena remotamente como lo que escuché ese día. Incluso si crees que estoy equivocado, ese grito duró buenos y sólidos minutos, resonando por todos lados sin pausas ni necesidad de tomar aliento. Si fuera un león de montaña, ¿cómo es que ese hombre no lo escuchó? Mejor aún, ¿qué había por ahí acechándonos esa noche?